A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de salud renal y reumatología. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es considerado una enfermedad grave. Sus términos pues llegan a confundir bastante. Específicamente vamos a hablar sobre la fiebre reumática. En lo personal, en la práctica profesional, no he tenido ningún caso de fiebre reumática. Son brotes muy aislados. El último brote se lo detectó más o menos en la década de los 80. Cristina, cuéntanos si es que tú has tenido alguna vez un caso de fiebre reumática. Bueno, realmente no he tenido ningún caso de fiebre reumática. He tenido muchos pacientes que han acudido refiriendo el antecedente de fiebre reumática, pero que realmente no cumplen ninguno de los criterios que uno establece el diagnóstico y que han recibido tratamiento con este supuesto diagnóstico por varios años. Sin embargo, no hay unos criterios establecidos en estos pacientes, por lo que yo considero que no he tenido hasta la actualidad ningún caso confirmado de fiebre reumática. Claro, pues es una gran carga cuando un paciente recibe un diagnóstico como fiebre reumática, pues se lo asocia con un daño articular, daño de válvulas cardíacas, daño del sistema nervioso, pues y es una carga demasiado grande que el paciente sale realmente preocupado y asustado. Pues en este día lo que nosotros vamos a hacer es aclarar varios términos, tratar de responder varias preguntas. Es un tema bastante extenso, por ese motivo hemos decidido dividirlo en dos partes, ¿sí? Vamos a iniciar hablando de qué se trata la fiebre reumática. La fiebre reumática no es más que el resultado de una infección por una bacteria que se llama Streptococo beta hemolítico del grupo A. Como les mencionaba, es muy raro encontrarlo en esta década. El último brote se lo encontró en Estados Unidos. Por lo general, los brotes sucedieron en países en vías de desarrollo, en lugares que había mucho hacinamiento. Y pues como el dicho popular decía, nos mencionaba pues que la fiebre reumática lamía las articulaciones y mordía el corazón. Más adelante vamos a aclarar sobre esto. Bueno, es importante considerar que estas infecciones por el estreptococo beta hemolítico del grupo A son infecciones bacterianas. Por tal motivo, se caracterizan sobre todo por infectar la vía respiratoria alta. ¿A qué me refiero? Amígdalas, la típica amigdalitis, la típica faringitis, pero de tipo bacteriano. En esto también suele haber mucha confusión, porque muchas veces los pacientes sienten dificultad para tragar, dolor o molestias respiratorias altas y acuden a la farmacia y solicitan de pronto un antibiótico y comienzan a tomar antibióticos para afecciones virales. Hay que tener claro la diferencia entre lo que es una infección de la garganta de origen bacteriano y una viral. Como se puede ver en la imagen, la de tipo bacteriano, que está al lado izquierdo, se ven las amígdalas con pus, que son las líneas o puntitos blancos, agrandadas e inflamadas totalmente, pero la característica son las criptas y la pus. Mientras que en la viral, lo que le caracteriza de pronto es un poco el agrandamiento de las amígdalas y el enrojecimiento. En la amigdalitis de tipo viral está totalmente contraindicado el antibiótico, ya que no va a tener ningún efecto y lo que puede generar es cepas bacterianas resistentes por el uso inadecuado, y son solo medidas antiinflamatorias, hidratación adecuada y esperar que se cumpla el tiempo, que habitualmente son 8 días, para que
pase y alivie totalmente la infección, ¿no? Claro, el diagnóstico preciso de estas amigdalitis es muy importante porque esta determina el tratamiento que vamos a seguir. El uso indiscriminado de antibióticos por un simple dolor de garganta no es lo adecuado, pues esto genera bacterias que ya a la posterior van a ser muy resistentes a muchos antibióticos. Otra de las infecciones que puede causar una fiebre reumática es la escarlatina. La escarlatina no es más que una infección producto de este mismo estreptococo beta hemolítico del grupo A que provoca unas lesiones sobre la piel que son la característica es su rojo escarlata y que se acompaña de una fiebre intensa. De igual manera, pues el tratamiento tiene que ser agresivo, ¿no? Se tiene que dar antibiótico. También se puede encontrar ocasionalmente que los mismos pacientes que tienen escarlatina pueden tener una amigdalitis bacteriana, pero la característica fundamental es que tienen fiebres bastante altas. Claro, entonces una de las recomendaciones primero es no tomar antibióticos por cuenta propia, no automedicarse, no acudir a la farmacia, porque muchas veces las personas que atienden en las farmacias no son médicos ni tienen ninguna relación con la medicina y solo indican un antibiótico que ellos ven de pronto en alguna receta que enviaron antes, y esto crea primero un mal tratamiento y la resistencia bacteriana posterior. Hay que tomar en cuenta que la fiebre reumática es consecuencia de una infección bacteriana y las infecciones bacterianas tienen ciertas características como la fiebre elevada de más de 38.5 grados centígrados, la pus en las... presencia de pus en las amígdalas, el enrojecimiento de la piel cuando se acompaña de escarlatina, y que estos brotes suelen ser epidémicos, o sea, cuando se da este tipo de infecciones suelen darse sobre todo en áreas de mucha pobreza, hacinamiento, con pobres sistemas de salud, y que claro, se llega, como es una bacteria, el contagio suele ser a grupos poblacionales. Como tú ya lo habías mencionado, el último brote confirmado fue en la década de 1980 y que causó obviamente sus consecuencias como fiebre reumática y otras patologías que también se asocian al estreptococo beta hemolítico. Hay que tomar en cuenta que las personas que están inmunodeprimidas, que están pasando por hambrunas, desnutrición, también son más propensas a tener esta infección. Claro. Hay varias consecuencias respecto a esto, ¿no? Si es que se llegara a documentar una fiebre reumática, pues sí hay un potencial riesgo a que el corazón y las articulaciones y el sistema nervioso lleguen a dañarse. Pero también hay otra consecuencia que es muy grave, y es que por falta de experiencia del médico general detecta una posible fiebre reumática, empieza un tratamiento antibiótico y el tratamiento ni siquiera es bien dado, apenas le dan penicilina cada 21 días cuando por unos 6 meses, un año a lo mucho, cuando el tratamiento que es las guías, como nos dicen las guías internacionales, tiene que ser hecho hasta los 21 años de edad, ¿no? Bueno, la fiebre reumática, como decíamos, siempre se va a presentar posterior a una infección de garganta o de piel, por lo general más o menos entre 14 a 21 días después de la infección. ¿Qué es lo que pasa? Esta bacteria tiene la propiedad y el arte de engañar al sistema inmunitario, determinando que genere anticuerpos para estas estructuras. De esta manera hace que el sistema o que todo el sistema humano esté inflamado y pues más o menos funciona como una de las enfermedades autoinmunes que habíamos visto anteriormente. Aquí hay que hacer la aclaración de dos términos. Suele confundirse artritis reumatoidea con fiebre reumática, pues pese a que los términos son parecidos, no son lo mismo. Artritis reumatoidea pues ya la hemos visto en programas anteriores, ¿no? Claro, también es importante indicar dentro de lo que acabas de exponer que esta patología, la fiebre reumática, se da principalmente cuando la infección ataca ya sea a las amígdalas o a la faringe y a la piel. Si el estreptococo está atacando a otro lugar del organismo, por ejemplo a la vía urinaria, no se va a desencadenar fiebre reumática ni otro tipo de patologías. Esto es por la característica que tú dijiste que tiene la bacteria de desencadenar la respuesta inmune, y obviamente los anticuerpos desconocen al tejido propio y lo atacan como extraño. Claro.
Afecta generalmente a niñas entre 5 a 15 años de edad y pues que han tenido estos antecedentes de infecciones, ¿no? Los signos clásicos aparecen entre los 14, 21, 28 días y pues hay que tener mucho cuidado en el momento de realizar el diagnóstico. Más adelante vamos a hablar sobre las pautas y los criterios que debe cumplir el paciente como para decir que tiene fiebre reumática. Hay que tomar en cuenta que los pacientes que son afectados pueden tener síntomas muy diversos. Pueden tener, no todos los pacientes van a tener la misma sintomatología ni se van a presentar igual. En unos va a haber más afectación del corazón, de las articulaciones, de los riñones y va a haber diferentes formas de presentarse la afección por el Streptococo beta hemolítico del grupo A, y muchas veces no solo es la fiebre reumática, sino hay otras patologías desencadenadas por esta autoinmunidad y que afectan órganos específicos, por ejemplo los riñones. Claro, entre otros órganos o sistemas que puede afectar está el articular. La característica es que produce hinchazón de articulaciones grandes. Puede ser articulación de tobillo, de rodilla, de cadera. Estas se tornan muy rojas y muy dolorosas. Y pues no es como en la artritis, que es un dolor en ambas, digamos, en ambos tobillos, en ambas rodillas, sino que aquí es un dolor de tipo migratorio. Primero dolió un tobillo, luego dolió una rodilla, y pues es impresionante la manera en que, la rapidez en la que se produce la inflamación. La inflamación en las otras patologías tarda algún tiempo, aquí es de un día para otro. Y pues si es que ya se acompaña de los otros síntomas que de afectación de corazón o del sistema nervioso, pues ya estaríamos pensando en un diagnóstico certero de fiebre reumática. Bueno, como tú estás hablando de la afección a nivel articular, también hay síntomas generales que son muy específicos y que el paciente puede referir de pronto: el dolor en el tórax, el dolor abdominal, la fiebre alta, la sensación de cansancio, decaimiento, el malestar general. Y otros síntomas clásicos o signos clásicos es la afectación de la piel, que puede presentarse una erupción que es en anillo o en piel de serpiente, que principalmente afecta al tronco, a los brazos y a las piernas, y que se desencadena posterior al baño caliente, o puede presentarse también en forma espontánea. Puede encontrarse también protuberancias o nódulos en la piel. Sí, estos nódulos, de igual manera que a diferencia de los nódulos reumatoides de la artritis, estos son muy dolorosos, son muy enrojecidos y sí llaman bastante la atención, ¿no? Con respecto a las manifestaciones renales, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, las manifestaciones renales no son muy comunes en el contexto de la fiebre reumática y suelen también ser un poco inespecíficas porque se pueden manifestar principalmente con hematuria, que ya habíamos conversado en programas anteriores, que es la presencia de sangre en la orina. Sin embargo, hay otra enfermedad que puede venir de la mano del Streptococo beta hemolítico del grupo A, que se presenta principalmente en niños en el mismo grupo de edad que mencionaste, entre 5 y 15 años, y que aparece después de una infección faríngea de garganta o una infección cutánea, y esta es la glomerulonefritis post-streptocócica, pero que no siempre va en el contexto de la fiebre reumática. Claro, no es fiebre reumática. No es fiebre reumática, es otro tipo de patología que afecta directamente a los riñones por este mismo microorganismo y se caracteriza por hematuria, presencia de sangre en la orina, hipertensión arterial, va a disminuir el funcionamiento de los riñones, entran en una insuficiencia renal aguda que generalmente se va a recuperar después del tratamiento adecuado, que es el control de la presión y la hidratación. Bueno, dentro de los otros órganos que pueden afectarse está el sistema nervioso. Aquí pues el conocido y antiguo mal de San Vito, que son movimientos incoordinados de manos, de cara, cambios del humor, llanto fácil o risa de manera inusual. Otro órgano que se afecta con mucha facilidad en la fiebre reumática es el corazón. Lo que provoca es que las válvulas cardíacas empiezan a dañarse de tal manera que deja fugar cierta cantidad de sangre o que retiene sangre. ¿Sí? Entonces, esto sí puede ser de igual manera, de manera repentina, sin un antecedente anterior de un problema cardíaco, un soplo que antes no había.
que puede ser fácilmente audible por el pediatra, y la madre pues tiene todo el historial de su hijo y pues nos dice que no tenía este soplo y que apareció de un día para otro. Otras manifestaciones del cansancio, el dolor torácico que ya mencionaste. Bueno, estos que tú estás mencionando son los criterios mayores para el diagnóstico de la fiebre reumática, y claro, también en estos vienen las alteraciones cutáneas como el eritema marginado, que habíamos dicho que es en forma de anillo o en forma de piel de serpiente, los nódulos subcutáneos, que son duros, no son dolorosos, pueden ser palpados sin que causen ninguna molestia. Y también tenemos los criterios menores. ¿Qué nos puedes contar de los criterios menores para el diagnóstico? Bueno, los criterios menores son la fiebre, el cansancio, la debilidad, es uno de ellos. La fiebre puede ser más o menos de 38 grados para arriba, que dura entre 10 a 15 días. La historia anterior, que sí, el niño presentó la fiebre reumática, elevación de los reactantes de fase aguda, que son elementos que se elevan en la inflamación, el PCR, la velocidad de eritrosedimentación, la alteración a nivel del electrocardiograma, pues hay ciertas cosas que cambian cuando hay ya la fiebre reumática. Para decir que el paciente tiene fiebre reumática, debe cumplir 2 criterios mayores y 2 menores, o 1 mayor más 1 menor, y la evidencia de la infección por estreptococo. Esta es una herramienta muy útil, los criterios de Jones, porque mediante esta herramienta que nosotros lo hacemos en el momento de la historia clínica y del examen físico, podemos saber si es que es o no es. Aquí viene el momento de la confusión y de la polémica, porque el paciente viene con dolor de una articulación y pues tuvo el asto elevado, que ya vamos a ver qué es el asto, y pues piensa que tiene fiebre reumática. Entonces, las madres que se preocupan tanto por sus hijos, es la pregunta como: mi hijo tiene el asto elevado, le duelen las articulaciones y le hacemos tratamientos y no baja. Pues ya vamos a explicar más adelante qué es lo que sucede. Claro, como podemos llegar ahorita a la conclusión, los criterios de diagnóstico prácticamente son todos clínicos, entonces es muy importante realizar un interrogatorio adecuado, saber los antecedentes del paciente, realizar un examen físico exhaustivo para poder determinar si cumple o no los criterios, así como un interrogatorio que en cierta parte va dirigido, porque tenemos que llegar a esclarecer qué es lo que le está pasando al paciente. En cuanto a exámenes de laboratorio, prácticamente dentro de los criterios solo tenemos la velocidad de eritrosedimentación. ¿Hay algún otro examen que se pueda realizar que nos pueda ayudar aparte de este? El PCR, y pues si es ante la sospecha, lo que podemos hacer es el cultivo del exudado faríngeo. Pues ahí vamos a ver claramente cuál es la bacteria que se encuentra, y si es que pues el único que puede producir fiebre reumática es el estreptococo, no hay más. Claro, hay que tomar en cuenta que también las manifestaciones se producen después de la infección faríngea y después de la infección cutánea, entonces el antecedente es muy importante. Muchas veces la infección ya no está activa cuando nosotros realizamos la exploración del paciente, entonces como son muchas veces niños o adolescentes, la información que nos puede proporcionar la madre o quien está cuidando al paciente es de vital importancia. Claro. Todos los seres humanos eventualmente vamos a tener una infección por estreptococo, pero ¿qué es lo que determina que esta persona genere fiebre reumática? Primero es el tratamiento inicial y segundo la parte genética, ¿no? Pues felizmente estamos en un sistema que los medios de salud funcionan muy responsablemente, pues, y no hemos tenido ningún brote. Como les mencionaba, lo que yo he visto son las consecuencias de una fiebre reumática, ya en pacientes adultos mayores que han tenido una prótesis cardíaca. Entonces, bueno, ahí en la imagen estamos viendo nuevamente sobre los criterios menores. Hablábamos de la fiebre alta, que dura entre 10 a 15 días, el dolor articular generalizado de articulaciones grandes, una historia previa de fiebre reumática, la elevación de los reactantes de fase aguda y las alteraciones electrocardiográficas. Tú que mencionabas un poco sobre la bacteria que es implicada en esta patología,
También se debe tener en cuenta la cepa de la bacteria, o sea, qué tipo de bacteria es, porque hay las bacterias que tienen mayor probabilidad de crear toxinas hacia los riñones, hacia el corazón, y que tienen cierta afinidad por crear estos anticuerpos para atacar a ciertos órganos. Entonces también depende de la bacteria y de qué cepa es la que le tenemos al paciente que se encuentre infectado. Sí, es específicamente el beta hemolítico del grupo A. El del grupo B no, es el único que produce. Y del grupo A hay que considerar que también hay varias subcepas, o sea, cepas determinadas que van a atacar ciertos órganos y que pueden determinar el aparecimiento de la fiebre reumática, que como tú dices, va a depender también mucho del organismo del individuo, de la genética de la persona afectada, así como del tratamiento que se brinda en la fase inicial. Bueno, eso es lo que tenemos por ahora en la primera parte de fiebre reumática. En el siguiente programa vamos a tratar más sobre los criterios, más de lo que se trata el ASTO. Bueno, antes de terminar tenemos una pregunta que quedó pendiente, y es: en la práctica diaria, ¿cuántos casos confusos o con un diagnóstico posiblemente equívoco de fiebre reumática tú has visto? ¿Es frecuente o realmente es una patología rara que no observamos en la práctica clínica? Bueno, es frecuente la pregunta confusa. De 20 pacientes, al menos 4 llegan con esa duda, con esa pregunta. A mí me dijeron que yo tengo fiebre reumática. Entonces uno empieza a hacerle la historia clínica, el examen físico, todo el interrogatorio, se aplica a la herramienta que vimos, los criterios de Jones, y pues no cumple. Entonces el paciente algunas veces sale conforme con lo que le decimos, otras veces no, porque se ha apoderado mucho del término y de la enfermedad. Entonces hay cientos de enfermedades que pueden llegar a confundirse con una fiebre reumática sin que lo sea. Y claro, por ejemplo, yo he tenido varios pacientes que han acudido a la consulta con el antecedente de fiebre reumática, pero que al momento de realizar el interrogatorio no cumplen ninguno de los criterios y realmente ni siquiera tuvieron un antecedente de infección faríngea o infección de la piel. En este caso realmente a mí me queda más que la duda, me queda un gran interrogante si en realidad fue fiebre reumática, y lo que más me preocupa es que recibieron tratamiento por largo tiempo, y que eso, bueno, vamos a revisar posteriormente. Pero más que con la connotación en la salud, porque no tienen secuelas obviamente, porque posiblemente nunca tuvieron fiebre reumática, son las consecuencias en la parte psicológica del paciente, porque como tú dices, está con ese término ya dentro de él, y que tiene fiebre reumática, y posiblemente ahora con la facilidad que hay del acceso al internet, el paciente está consultando y viendo tratamientos y diciendo que no se le ha completado, pero posiblemente nunca tuvo esta patología. Realmente me parece muy poco frecuente en nuestro medio. Más que todo, no solamente el paciente recuerda su diagnóstico, sino que recuerda su tratamiento. Exacto. Creo que la mayoría hemos recibido penicilina, es muy dolorosa. Hay gente que se desmaya poniéndose esta inyección, es bastante dolorosa, y pues el tratamiento ni siquiera ha sido hecho de manera adecuada, y eso es la parte que preocupa. La idea, pues, que en estas exposiciones es que nosotros podamos crear un poco de conciencia. No significa que si tengo dolor de garganta, que si tengo un resfrío, una pequeña gripe, voy a la farmacia o que me apliquen penicilina. Esa no es una buena actitud. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con un simple resfrío. Un simple resfrío puede ocasionar que usted tenga una bacteria ya multiresistente, que cuando realmente necesite penicilina, pues ya no va a servir. Claro, obviamente no se trata de satanizar el diagnóstico ni de satanizar la enfermedad, sino que prácticamente en nuestro medio, y considerando los antecedentes, prácticamente es un tabú ahora ver una fiebre reumática. De pronto los pacientes que tienen secuelas de fiebre reumática son pacientes ya adultos, que ya han sido de brotes pasados, porque brotes actuales que estén ocasionando y que tengan consecuencias, pues no. Lo importante, como tú ya mencionaste, no es ir a la farmacia y pedir un medicamento, sino acudir al médico, estar seguros del tratamiento, ir al especialista para evitar las consecuencias posteriores. Claro, y usted como paciente tiene todo el derecho a preguntar y volver a preguntar sobre cuál es su diagnóstico, qué lo ocasionó y cuál es el tratamiento que va a recibir. Otra cosa que pues no podemos dejar a un lado, hay muchas personas que tienen alergia a la penicilina, que con la primera inyección
puede hacer un shock anafiláctico, el cual puede ser fatal. Claro, es importante saber, primero, diagnosticar. Segundo, que reciba el tratamiento adecuado y también saber identificar a las personas que pueden tener riesgo, por ejemplo, de un shock anafiláctico, o si ya tiene el antecedente de alergia medicamentosa, tratarles con mucho cuidado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.